Buenas noches. Les saludamos mis compañeros Raúl Sánchez Carrillo, Buenas Paco noches. Rodríguez, ¿Cómo está? su Buenas amigo noches. Félix Fuentes, aquí entre reporteros. Y hoy les vamos a hablar de las empresas autónomas nacionales del país, que dicen algunos que nos sacan canas, y yo digo que nos sacan miles y miles de millones de pesos a los contribuyentes. Son 6 empresas autónomas del país, que son las que se ejercen por sí mismas, porque el Estado mexicano, a insistencia de los partidos políticos, les concedió facultades ilimitadas. ¿Cuáles son? El Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INEGI, que es el Instituto de Geografía Estadística, y por ahí me falta otro. Yo creo que con el Banco de México no tenemos mucho problema, porque como es la institución que maneja el dinero, pues ni sabemos ni conocemos cuáles son sus gastos internos y de su personal. Pero de la institución que tiene a raya a todos los cuentavientes con las tasas de interés a menos del 3%, pues siguiendo la técnica de las finanzas de Estados Unidos. A ver, Raúl, el Banco de México se constituye por una junta de gobierno cuyos integrantes son nombrados o propuestos por el presidente de la República. Así es. Y el propio presidente de la República nombra al gobernador del Banco de México, que en este caso es don Agustín Carstens, el famoso del catarrito. Pero no todas las instituciones se manejan así. Tenemos, Paco, al Instituto Nacional Electoral, que es autónomo. ¿Por qué? Porque sus 11 consejeros los nombran los diputados federales y por eso este instituto se maneja a diestra y siniestra como le da la gana. Bueno, ahí tenemos el Instituto Nacional Electoral, que cuando era anteriormente el Instituto Federal Electoral, nos lo vendieron como la institución perfecta, suficiente y de sobra para conducir las elecciones como le corresponde a ese instituto. Pero ahora el INE, por cierto, le cambiaron solo la letra F por la N, tiene un presupuesto para el 2016 solicitado que rebasa los 15,600. No, 17,000 millones. 17,000 millones de pesos. Pero no he contado aquí que quieren un edificio con 1,400 millones más de 14 pisos, que si no me falla la información, estaría en el perímetro de Coyoacán, en donde no se pueden hacer edificios más que de 10 pisos. Exacto. ¿De qué se trata entonces? Serían 2 torres, ¿eh? Sí, la primera 1,400 y la segunda un tanto igual, tienes razón. Pero otra cosa ocurre ahí. Cada uno de los 11 consejeros tiene 14 asesores. 154 en total, Raúl. Sí. 154 asesores. ¿En qué? No lo sé. Pero hay 3,500 trabajadores que puede usted entrar al INE y constatarlo. Hay escritorios vacíos y algunos jugando solitario en la pantalla de la computadora y están costando dinero al país, bueno, a los que pagamos impuestos. Hay una propuesta que, por cierto, vale la pena mencionar, ayer en la Cámara de Diputados, que les reduzcan al 50%, las prerrogativas a los partidos. ¿Qué opinas de eso, Paco? Decías al principio de tu intervención que eran empresas autónomas. Realmente son instituciones, pero yo creo que... Instituciones autónomas se manejan solas. Yo creo que se manejan como empresas, tienes razón. Sí, cuando, bueno, es que reciben cuando lo facultades dijiste. del gobierno. Aquí el problema no es que estas empresas hayan o estas instituciones autónomas hayan surgido. El problema es más de fondo. El problema es que el Estado ha venido abdicando de funciones Sí, les concedió facultades. para entregarlas por presiones de la partidocracia. Decías muy bien, son los partidos políticos los que han creado estos. ¿Y por qué la partidocracia interviene? ¿Por qué crean, por qué nacen, por qué surgen estas instituciones diagonal empresas autónomas? Pues por la falta de confianza. Tuvieron que hacer autónomo al Banco de México porque nadie cree en el país cuánto hay de reservas extranjeras,
de reservas en divisas extranjeras, ni dónde están estas. El último Segui- dato, no, perdón, seguimos el sin último dato saberlo, es que ya perdió 2.000 millones Sí. de dólares Ese en fondo. 3 meses. Eso es lo que nos dicen, pero realmente ¿dónde están las divisas? Ahí no hay confianza y aún con su autonomía el Banco de México sigue sin gozar de confianza. Hicieron autónomo al INE. ¿Por qué? Porque la gente no tenía confianza en que el gobierno fuera el que contara los votos y el que viera la legalidad de las elecciones. Pues hicieron autónomo al INE y los mexicanos seguimos sin tener confianza en el INE, en el resultado de las elecciones, ni si cuentan o no cuentan bien los votos. Hicieron autónomo al INEGI, el Instituto Nacional de Informática, Geografía y Estadística, porque no estábamos seguros de que nos estuvieran diciendo la verdad en cuanto a los censos, en cuanto a los conteos. A ver, sobre el INE. El problema es falta de confianza. Pues claro. El Bueno, pero problema es falta además, de confianza. el gobierno fue el que delegó funciones a estos organismos, que son 6. ¿Por qué los delegó? Porque seguramente el gobierno Como dice Paco, no podía. porque no tenía Los delega. credibilidad. Porque en no lo hay que- credibilidad. Bueno, en el caso del INE, decíamos que es el más autónomo porque todo lo nombran los diputados desde la Cámara. Sobre esos edificios, el presidente de los consejeros, Lorenzo Córdoba, Córdoba. dijo que él no pidió 1.400 millones de pesos, que solamente pidió 1.040 millones, y que él no es arquitecto, y entonces él no puede definir de cuántos pisos podrían ser esos edificios. Pues no será arquitecto, pero debía tener una casa de cambio o ser gerente de un banco, porque cómo nos da llegues con el dinero a todos los contribuyentes. Sobre, Yo propongo una tienda de campaña para que gran jefe Pluma Blanca de poder despachar en ese lugar. Pluma blanca. Sí, claro. valió la pena. Salir más barato. Es que además, el hecho de pedir torres, ¿para qué? ¿Para meter a quién? ¿Para llenarlas de qué? Bueno, y luego tenemos el INEGI. A ver, Que en un para principio- concluir nada más con esto, ¿para llenarlas con quién? ¿Para llenarlas de qué? De los empleados, entre comillas, o de los desempleados con salario, porque no tienen empleo, que pone la partidocracia, porque así como se reparten el número de consejeros, el número de asesores para cada consejero, así también la partidocracia tiene cuotas. Para tal partido son determinado número de empleados. Que vayan a hacer qué, no sé, pero es la cuota. Lo que quieres Y decir, entonces Paco, lo van a llenar con las cuotas de la partidocracia, como han llenado todos los organismos autónomos con cuotas de la partidocracia. A costa del bolsillo. pero sobre todo, de los- en los el caso del contribuyentes. INE, son los aviadores que pone cada partido político Sí, es lo con que estoy su diciendo. cuota. Ahí, Es lo que estoy eso es lo que estabas diciendo, Paco. Bueno, tenemos la cosa del INEGI, que en un momento fue organismo de confianza, porque nos decía cuántos mexicanos somos. Ahora no sabemos si somos 110, 120 o 130 millones, porque no lo sabemos exactamente. El INEGI también mide la carestía, la inflación. Luego tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como todos lo vemos, se mete en todos los asuntos donde hay problemas. Y lo que no sabemos es si los resuelve o los deja peor. Porque son declaraciones y declaraciones, que se metió en el asunto de Iguala con Ayotzinapa, que se metió con los muertos de Tlatlaya, que se metió con otros ejecuciones masivas en el estado de Michoacán. Este organismo internacional, Human Rights, nos trae, pero feteados, semana por semana o mes por mes, nos está duro y duro y duro, que en México aumenta la tortura, que en México hay ejecuciones masivas, y menciona 3 casos de Michoacán, y que nadie hacemos nada. Y yo me pregunto, ¿qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México? ¿Cuál es su función? ¿O por qué le trajeron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hiciera el trabajo que no pudo hacer la nuestra? Que además, Otra vez la falta de credibilidad. dice el secretario de Gobernación que estos señores de la Comisión Interdisciplinaria que está aquí, que diga entonces si no le sirvieron las 94,000 fojas de las declaraciones e indagatorias, peritajes forenses, expertos de Argentina que vinieron, pues que digan cómo fue y dónde están los 43 de Ayotzinapa. Pero ahí les va la buena. ¿Es adivinanza? Se quedan 6 meses más. Eso.
Acaban de anunciar Becados ellos, para- acaban de anunciar No, no ellos creo hace que rato becados, ¿eh? No creo que becados. que se van a quedar estos de la Comisión Interamericana de Derechos hasta abril. Esa invitación del propio gobierno mexicano, ellos Bueno, no pero que vinieron ellos no motu tienen nada que propio. hacer en su país. Ellos no vinieron motu propio, fue invitación del propio gobierno mexicano. Bueno, pero- Y lo lamentable es que ahora el gobierno mexicano y algunos voceros del gobierno mexicano pues se dediquen a denostar a alguien que fue invitado. Yo no aceptaría que tú me invitaras a tu casa, Félix, y dentro de tu casa comenzaras a insultarme. Y que todavía me dijeras, Estoy de acuerdo. quédate otros 3 días más. Pero si yo te invito para que hagas un trabajo, nos ponemos de acuerdo cuál es el trabajo que vas a hacer y cuánto tiempo vas a necesitar para hacerlo. Pero mira, no se te, Francisco. no se te va a quedar, no te vas a quedar hasta que tú quieras hacerlo. Más que becados, los propios integrantes de esta comisión han generado las condiciones que obligan a que sigan aquí. No, es falta de credibilidad, es la falta de credibilidad y tenemos que recurrir a instancias externas para poder creer lo que nosotros mismos pues Pues inventamos. con credibilidad y falta de credibilidad, estos son, hablamos simplemente de 4, pero tenemos 6 organismos nacionales, autónomos, porque ese es su nombre, que se llevan millonadas y millonadas y millonadas del presupuesto federal y uno dice, bueno, pero si el gobierno se le eligió para que ejerza esas funciones y quién sabe cuánto tiempo y hasta cuándo vayan a continuar estos organismos autónomos. Y terminando con este tema, recordemos que el 2016 viene con un presupuesto cero, ajustándose todo el mundo el cinturón, menos estos 4 organismos. Pues así está, Raúl, Paco, muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo en la próxima semana. Que estén bien. Buenas noches. Buenas gracias, muchas noches.